Buenos días. Mi nombre es Pedro Morán Rosas y el día de hoy vamos a abordar el tema de la relación que existe entre la filosofía y la lógica. Esa relación entre la filosofía y la lógica es importante porque en términos de la filosofía, la lógica se ha vuelto un instrumento, una herramienta para poder pensar con claridad. Se dice que, o se afirma que el hombre es un ser racional. Y es un ser racional porque le da una cierta estructura al pensamiento. Al estar estudiando la realidad, el hombre trata de racionalizarla, trata de entenderla. Y para poderla entender, tiene que formar formar juicios y llevar a cabo razonamientos. En ese caso, cuando decimos, por ejemplo, algo racional, o queremos racionalizar el mundo por el tiempo, o el hombre quiso racionalizar el mundo por el tiempo, le empezó a dar nombres, empezó a generar ideas. Por ejemplo, en términos racionales, hablamos de un día. Un día, la expresión un día para el hombre primitivo fue difícil crearlo, entender un día como un lapso de tiempo determinado, entender una semana, entender un mes. Entonces, el concepto de día, semana, mes, año, son racionalizaciones que el hombre ha hecho acerca de su realidad. Y esas racionalizaciones que el hombre hace de la realidad le permiten darle una estructura, darle un orden, entenderla de una determinada manera. Entonces, por eso se dice que el hombre es un ser racional, porque racionaliza la realidad. Por ejemplo, H2O es una racionalización, muebles es otra racionalización, graduación es otra racionalización. Entonces el hombre va generando racionalizaciones de la realidad, sociedad, cultura, casta, hombre, el mismo concepto de hombre, son racionalizaciones que el hombre ha tenido que hacer para poder darle estructura a esta realidad. Sin embargo, para poder darle una mayor estructura en términos de juicios, no solamente ha tenido que formar conceptos o ideas, sino ha tenido que establecer ciertas afirmaciones acerca de la realidad, juicios que le permiten entender esa realidad. Y en ese momento en que empieza a hacer juicios, esos juicios pueden ser correctos y pueden ser verdaderos, que son los dos elementos necesarios para poder llevar a cabo un pensamiento lógico, un pensamiento adecuado. Entonces, se afirma que la lógica es la ciencia por la que los actos de la razón humana se dirigen a la verdad, por lo que es la ciencia del conocer. ¿Cómo conozco en mi mundo? Pues lo conozco con esas ideas que voy formando acerca del mundo, y lo conozco por las afirmaciones que yo voy generando de este mundo. Por ejemplo, si yo digo que hay cuentos para niños, pues esa afirmación que yo estoy dando puede ser verdadera y puede ser correcta. Sin embargo, si yo digo, por ejemplo, que los cuentos que hay cuentos para niños, pues yo no conozco ningún cuento para niños. Y entonces me doy cuenta que la gente no tiene una verdad en ese pensamiento que está generando. Entonces, cuando una persona afirma que hay cuentos para niños, me remito a un ejemplo. Cualquier ejemplo está bueno. Por ejemplo, si yo veo Toy Story, que hace años, ya tiene sus años, Toy Story es una película en donde aparece un personaje que se llama Woody, que es el juguete preferido de un niño que se llama Andy. Y ese niño que se llama Andy parece ser que tiene cierta predilección por este juguete, y ese juguete se ha convertido como un presidente honorario de todos los juguetes. Y se llega el día del cumpleaños dentro de la película. Voy a aprender a hablar un poco de ella para poder entender. Y en ese momento están en el cumpleaños esperando la llegada de un juguete nuevo. Woody se preocupa, todos los demás los juguetes están a la expectativa, y llega otro nuevo juguete. Y ese otro nuevo juguete que llega es un astronauta, Buzz Lightyear. Y Buzz Lightyear desplaza simbólicamente cuando Andy lo arroja a la cama y Woody cae de la cama. Entonces es como un desplazamiento simbólico ante todos los demás juguetes de que Buzz se ha convertido en el juguete preferido de Andy. Y en ese momento, cuando uno ve juntos a Woody y a Buzz, se da cuenta de que un niño no puede entender esa película. Es imposible que un niño entienda la relación que hay en esa película. Pero bueno, más adelante parece que Woody le entran algo así como celos, y trata de
de deshacerse sin querer de vos y accidentalmente hace que vos caiga en la casa del vecino, en casa de los muñecos mutantes. Y bueno, se siente uno ofendido en ese momento cuando ve que ocurre eso. Pero bueno, tampoco un niño va a entender esa relación. Woody se siente arrepentido y va en búsqueda de Buzz. Y cuando va en búsqueda de Buzz, pasa algo extraordinario. Se vuelven amigos. Se vuelven amigos Woody y Buzz. Y en ese momento toda la película tiene una estructura, se entiende la estructura de la película. Es decir, cuando vemos a Buzz y a Woody, entendemos qué es lo que Buzz y Woody representan. Woody representa el pasado y Buzz representa el futuro. Entonces la tesis del autor es una tesis que surge de una pregunta que él se hace. ¿Qué es mejor, el pasado o el futuro? Y decide en ese momento que lo mejor es el presente, donde pasado y futuro confluyen y donde pasado y futuro se hacen uno. Es un pensamiento extraordinario, es una tesis muy buena, pero pues ningún niño va a entender eso. No va a entender el niño que la película de Toy Story no solamente habla de una historia de juguetes, sino que habla de una tesis que un autor propuso y a la cual se le da una respuesta. Por eso se vuelve importante tener ciertas afirmaciones que sean verdaderas. De la misma manera también hace una afirmación en la que podemos tomar en cuenta otra afirmación, para poder revisar si estas afirmaciones que hacemos cotidianamente son verdaderas y correctas. Por ejemplo, los niños, ¿hay cuentos para niños? No. Yo no conozco ningún cuento que sea para niños. Toy Story no es un cuento para niños. Hay otro cuento que se llama Alicia en el País de las Maravillas, que fue un libro escrito por Lewis Carroll para darle clases de lógica en el siglo XVIII a sus pupilos acerca de la lógica, porque se aburrían grandemente y entonces generó ese libro en donde maneja 4 principios. El principio de no contradicción, el principio de razón suficiente, el principio de identidad y el principio de tercer excluso, que son los principios que maneja dentro de la película. Cuando inicia la película, Alicia lo maneja y lo propone. Cuando dice, ¿cómo me gustaría estar en un lugar en donde lo que es no sea y lo que no sea, sea? Es el principio de identidad con lo que inicia todo el cuento. Para la gente que esté interesada puede leer el libro con una introducción que hace Lewis Carroll. Es una introducción como de 100 hojas y el cuento escasamente tendrá 20 hojas. Entonces no hay cuentos para niños. Otro cuento, me podría remitir a muchos más cuentos, pero cuando una persona empieza a hacer ese tipo de afirmaciones, esas afirmaciones a veces no son correctas o no son verdaderas. Por eso la lógica nos permite o nos da ciertas reglas para poder pensar con claridad. Esa es la función de la lógica, que se convierte en un instrumento para que la gente pueda llevar a cabo un proceso filosófico, la búsqueda de un pensamiento que sea correcto y que sea verdadero. Con eso iniciaríamos la discusión y veremos más temas de lógica para poder entender qué es lo que aporta la lógica al pensamiento del hombre. Hasta luego.